Bienvenidos al mundo de azúcar y caramelo de FNAF, un lugar lejos de niños muertos y espíritus vengativos lleno de detalles ocultos. Uníos ya a nuestra caramelada aventura dando me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Estos son los 15 detalles ocultos de FNAF World. Antes del lanzamiento oficial de FNAF World ocurrió algo insólito. Un misterioso usuario llamado LolCHacks hackeó la web del juego y publicó un mensaje afirmando que había robado los archivos de FNAF World y prometía publicarlos esa misma noche. Y así lo hizo. Horas después apareció en la misma web un link de descarga para obtener el juego pirata. Pero al descargarlo, ¡sorpresa! Se trataba de un juego troll de Scott Cawthon llamado FNAF World Halloween Edition, una especie de homenaje a un juego anterior suyo, llamado Fighter Mates Bard, pero con skins de personajes de FNAF. Todo el mundo estaba confuso, pero finalmente Scott Cawthon aclaró que había fingido ser atacado por un hacker, para trolear así a la comunidad de FNAF, que estaba ansiosa por la salida del juego. Uno de los personajes desbloqueables de FNAF World se llama Mr. Chipper. Este castor con pantalones en realidad pertenece al videojuego Chipper and Sons, uno de los primeros juegos creados por Scott Cawthon, que le inspiraron para crear más adelante la saga Five Nights at Freddy's. También tenemos a Chipper's Revenge. Su propósito en FNAF World es vengarse por no haber tenido éxito, y lo achaca a que la gente prefiere el género de terror. Por último, tenemos algunos enemigos sacados directamente del juego. Colossal y Crabapple. Mención especial a Autochipper, un enemigo obviamente inspirado en Mr. Chipper que podemos encontrar en Fazbear Hills. El animatrónico Nightmare Fredbear esconde un pequeño guiño a los acontecimientos de FNAF 4. Si os fijáis en la pose que pone cuando ataca, os daréis cuenta de que parece que quiere morder a sus enemigos. Una sutil referencia al animatrónico Fredbear cuando muerde a Evan Afton por accidente, mientras su hermano Michael intenta gastarle una broma. Spoiler, salió mal, muy mal. De entre las opciones de ataque del hombre de morado, una de ellas se llama Slasher, cuchillada en español. Se cree que este ataque se llama así porque se trata de una referencia al famoso asesinato de los 5 niños de FNAF, cuyas almas acabaron poseyendo a los animatrónicos de FNAF 1. Parece ser que el arma que utilizó para asesinar a los niños fue un cuchillo, de ahí que su ataque se llame cuchillada. Tras la actualización 2 del juego, se añadió el jefe final Chica's Magic Rainbow, una especie de arcoíris adorable que no descansará hasta matarnos. Resulta que este enemigo era muy molesto para los jugadores, porque era muy complicado acabar con él, y encima te insultaba. Wow, what a moron! You suck! You still suck! Pathetic. Para colmo, si intentamos desactivar las voces del juego para no escuchar los insultos, Chica's Magic Rainbow nos dirá que ahora sí que le hemos cabreado un montón, y será imposible no dejar de escuchar su voz. Oh, really? It's like that. Voice is off, you say. Well, now you really pissed me off. Y hablando de Chica's Magic Rainbow, si conseguimos completarlo tardando más de 3 minutos, desbloquearemos a Anime Dude. Este personaje tan especial es una referencia a Scott Cawthon, el creador del juego, ya que ha utilizado este avatar en varias redes sociales como imagen de perfil, e incluso se le ha representado con esta figura en algunas entrevistas. Así que sí, el propio creador del juego está disponible como personaje jugable y como jefe final. El Metroidvania FNAF 57 Freddy en el espacio esconde una pequeña referencia a un juego de Nintendo. Se trata de su jefe final, Scott Cawthon metido dentro de un enorme tarro, que sospechosamente se asemeja mucho a Mother Brain, el enorme cerebro también metido dentro de un tarro que nos lanzaba rayos en los juegos de Metroid. Por cierto, la atracción Phaser Blast que aparece en Security Breach está inspirada en FNAF 57 Freddy en el espacio, y así lo confirmaron sus desarrolladores en el blog oficial de desarrollo de PlayStation. Os presentamos a Soul Dozer, un enemigo al que nos tenemos que enfrentar en uno de los primeros juegos creados por Scott Cawthon, llamado The Pilgrim Progress. Pues bien, este montón de chatarra hace un cameo como jefe en el minijuego Foxy Fighters, donde tenemos que acabar con él controlando a Foxy sobre un avión.
Dentro del código del juego de FNAF World se han encontrado cosas muy interesantes y que no son posibles de ver durante las partidas normales. Por un lado se encuentra la caja de FNAF 4, completamente abierta en una de las secciones de los subtúneles. Se desconoce el porqué de este objeto aquí, pero todo apunta a un pequeño easter egg para que quien se atreva a hurgar en el código del juego se la encuentre. Por otro lado tenemos el texto de Happiest Day, el día más feliz. En un principio no tiene por qué decirnos nada esta frase, pero si nos remontamos a FNAF 3 descubriremos que uno de sus minijuegos se llama así, donde supuestamente Puppet pone descanso al resto de animatrónicos. Esta imagen se encuentra oculta en uno de los frames del Drowning Ending. FNAF World es un juego completamente diferente al resto de juegos de la saga. En vez de dar miedo, su propósito no era otro que mostrar una aventura RPG que Scott quería hacer. Y como cuando hace juegos que no son de FNAF no le hace caso ni Dios, pues metió a todos sus personajes. El problema fue que el juego no terminó de convencer a los fans, además de que tenía bastantes fallos. Esto hizo que Scott se arrepintiera de subir a internet el juego tan pronto y decidió retirarlo de la página de Steam, devolviendo el dinero a todos los que lo compraron. También canceló el portateléfonos móviles, justo un día después de su salida oficial. FNAF World había sido un error. Como resultado, el juego desapareció de cualquier tienda, y cuando por fin estuvo pulido y terminado del todo, apareció en la web de Game Jolt de forma gratuita. Por cierto, aquí también podéis descargar el juego Fury's Rage, una especie de arcade de tipo beat 'em up, donde controlamos a los principales animatrónicos de FNAF Security Breach. Podéis conocer sus 15 detalles ocultos en el link de arriba y en la descripción. Además de eliminar el juego de Steam y de la tienda de Android, Scott también eliminó el tráiler del juego de YouTube. Pero por suerte podéis verlo aquí porque un usuario de internet consiguió descargarlo antes de que desapareciera para siempre. En él nos explican que todos los animatrónicos que nos habían causado terror en el pasado ahora son supermonos y que iban a embarcarse en una aventura protagonizada por... Luego tenemos un pequeño parón con Mangle jugando con una raqueta y una pelota. La verdad es que estamos ante uno de los juegos con más personajes de la saga. Aparte de Anim Dude y Mr. Chipper, Kofi es el tercer personaje que no aparece en la saga FNAF. Su origen proviene del videojuego Desolate Hope de Scott Cawthon y es el protagonista principal de la historia. Nos recuerda a Cuphead, pero en un mundo postapocalíptico. Para conseguir a este personaje tendremos que terminar en FNAF 57, Freddy en el espacio, sin mejorar nada a Freddy. Si en la pantalla de inicio del juego pulsamos la nariz de Freddy, escucharemos algo que os resultará familiar. Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Nah, es broma. Sonará el clásico sonido que lleva sonando desde el primer juego de Five Nights at Freddy's. Pobre Freddy, nunca nos cansamos de tocarle las narices. FNAF World cuenta con 8 finales diferentes, a cada cual más raro. Final del modo normal. Antes de llegar a la tienda de campaña roja, nos tendremos que enfrentar a un robot de seguridad con forma de búho. Tras acabar con él, podremos acceder a la tienda, donde nos dará la enhorabuena por completar el juego en el modo más sencillo. También conseguiremos un trofeo del búho. Final del modo difícil. Si derrotamos al robot de seguridad en modo difícil, tras pasar por la tienda, finalmente nos encontraremos con el verdadero jefe del juego, el propio Scott, que como os hemos contado antes, está harto de que se le exija crear secuelas de FNAF. Si le derrotamos, conseguiremos el trofeo de Scott, el cuarto Glitch Ending. Si ejecutamos varios glitches a lo largo del juego, finalmente terminaremos en un lago con un hombre pescando. Si hablamos con él, nos ofrecerá acompañarle a pescar, y aquí terminará el juego. Recibiremos el trofeo de Freddy Fazbear pixelado. El Drowning Ending es muy parecido al final anterior, pero en vez de terminar pescando, nos podemos ahogar en el lago para activar una cinemática especial. En ella el jugador no parará de caer durante 2 minutos, hasta que por fin aparece un personaje abrazando a otros 2 diferentes. No podremos quitar esta animación a no ser que cerremos el juego o pulsemos la tecla F2, Universe End Ending. Para conseguir este final tendremos que encontrarnos con Fredbear mientras tenemos a Fredbear en nuestro equipo. Esto causará un error en el universo que lo hará explotar. Como recompensa recibiremos el trofeo de las piernas de Fredbear. Chippers
Revenge Ending. Si conseguimos dar con Chipper y acabamos con él, el enemigo admitirá sentirse desplazado por el fandom de FNAF y que algún día volverá. A cambio recibiremos el trofeo de Chipper's Revenge. En el Clock Ending tendremos que recolectar todos los relojes escondidos por el juego y derrotar al Pork Patch. Este enemigo nos dará una llave que podremos utilizar para abrir esta trampilla de aquí. Acto seguido aparecerán unos ojos misteriosos que nos dirán lo siguiente: todavía somos amigos, ¿te lo puedes creer? Algo que nos recuerda mucho a la escena final de FNAF 4, cuando Evan Afton habla con el peluche de Fredbear. Posteriormente nos dirán que las piezas están en su lugar para nosotros y solo tendremos que buscarlas. Descansa. Por último tenemos el Chicas Magic Rainbow Ending, donde tras acabar con el arco iris en una intensa batalla repleta de insultos, activaremos una cinemática donde un personaje conocido como The Sky, que se cree que es Scott, nos advierten de haber creado algo terrible que se llama Baby. Las luces se apagarán y escucharemos a Circus Baby decir lo siguiente: The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Después las luces se encenderán y el hombre que estaba en la mesa comenzará a sangrar. Esto se trata simplemente de una especie de teaser de Sister Location, juego que salió unos meses más tarde y que si no habéis visto sus 25 secretos os dejamos el vídeo por aquí arriba y en la descripción. Antes del lanzamiento de FNAF World, Scott Cawthon subió una misteriosa imagen a su web oficial con la palabra gracias en inglés. A medida que pasaban los días, esta imagen iba cambiando poco a poco, y los animatrónicos que salían en ella empezaban a hacerse más y más monos, hasta alcanzar la versión kawaii de FNAF World. Finalmente se reveló el título y posteriormente se anunció que su fecha de salida sería en 2016. Menuda forma más curiosa de presentar el juego. Suscribíos al canal y no os perdáis nuestra lista de vídeos de 25 secretos de videojuegos, como el de FNAF Pizzeria Simulator que os dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.